Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. Estaba Jesús lanzando un demonio que era mudo, y así que hubo echado al demonio, habló el mudo, y se maravillaron las gentes. Mas algunos de ellos dijeron: por arte de Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa éste los demonios. Y otro, para tentarle, le pedía algún prodigio en el cielo. Pero él, viendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido en bandos quedará asolado, y caerá casa sobre casa. Si pues Satanás está en lucha consigo mismo, ¿cómo se sostendrá su reino? Pues decís que yo lanzo los demonios por arte de Belcebú. Y si yo lanzo los demonios por arte de Belcebú, ¿por arte de quién lo lanzan vuestros hijos? Así que ellos serán vuestros jueces. Pero si con el poder de Dios lanzo los demonios, sin duda ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando un fuerte armado guarda su casa, seguro está todo cuanto posee. Mas si llega otro más fuerte que él y le vence, le despojará de todas sus armas en que confiaba y repartirá sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por parajes áridos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a casa de donde salí, y llegando, hállala barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 demonios peores que él, y entrando, moran allí, y es el último estado del hombre peor que el primero. Y aconteció que, diciendo él todo esto, una mujer levantó la voz de en medio del pueblo, diciendo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Mas él dijo: más bien, son dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed imitadores de Dios como hijos muy amados, y vivid en caridad, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, a Dios en sacrificio y víctima de suavísima fragancia. Mas la fornicación y toda carnalidad y la avaricia ni se nombre entre vosotros, pues conviene a santos. Ni palabras torpes o vanas, ni chocarrerías impertinentes, sino más bien acciones de gracias, porque sabed y entended que ningún fornicario, ni deshonesto, ni avaro, que es tanto como idólatra, heredará el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con vanas palabras, pues por tales vicios descargó la ira de Dios sobre los incrédulos. No tengáis, por tanto, parte alguna con ellos. Antes, si erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Proceded cual hijos de la luz, y el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Tenemos en este domingo tercero de Cuaresma las palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre el reino dividido. Estas palabras podemos predicar sobre lo que es la Iglesia por él fundada, que es la sociedad de los fieles, en unión, comunión y obediencia al Sumo Pontífice, que fue el que él puso en persona de Pedro, vínculo de unidad. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio nos dice que todo reino que está dividido se cae piedra sobre piedra y que no puede subsistir. Es así que
el reino de Cristo nuestro Señor sobre la tierra, que es la Iglesia, que es su cuerpo místico, del cual es la cabeza, Él, cuyo vicario es el Papa con mayúscula, es decir, el verdadero Papa, el que habla la doctrina de Cristo, el que es el Cristo sobre la tierra, el que es el otro Cristo. Otros Cristos debemos ser todos nosotros, pero el Papa tiene la promesa de la infalibilidad, la oración de nuestro Señor Jesucristo a San Pedro como primer Papa y a él todos sus sucesores. Yo he rezado, Pedro, para que tu fe no desfallezca. Vínculo de la unidad, la Iglesia es una. Primero porque es una, porque la fundó nuestro Señor Jesucristo, una sola. Es una también en unidad de régimen, en unidad de obediencia. Por eso es la común unión o comunión de los santos en cuanto que tienen vocación para hacerlo, porque todos fuimos llamados por Dios para ser santos, y no se puede ser santo fuera de la Iglesia de Cristo nuestro Señor. No se puede ser santo fuera de la Iglesia católica. Y esa unidad de régimen, esa unidad de doctrina, es la que hace de nosotros unos, pertenecientes a la Iglesia católica, una, santa porque es fundada por Dios, que es santo, católica porque es universal, no solamente en cuanto geográficamente, sino en cuanto a los tiempos, desde que la fundó nuestro Señor Jesucristo hasta el fin de los tiempos. Y que tiene la promesa que las puertas no van a prevalecer y que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Tenemos ejemplos de cómo tiene que ser una sociedad perfecta como es la Iglesia en nosotros, por ejemplo, el hombre. Existe una unidad impuesta tenemos un solo corazón, pero que difunde la vida por todo el cuerpo. Una cabeza que la gobierna los movimientos de todo el resto del cuerpo, y un libre albedrío que gobierna todas las fuerzas del alma y el hombre entero. San Buenaventura, hablando de la unidad interna y externa de la Iglesia, dice que compete a la Iglesia en cuanto a la influencia interna de los carismas y en cuanto al ejercicio externo de los ministerios. Resulta en consecuencia no solo que Jesucristo, a quien pertenece regir, vivificar y fecundar interiormente la Iglesia, es jerarca principal, cabeza y esposo de la misma, sino también que debe ser exteriormente uno solo el ministro supremo, el lugarteniente del jerarca, cabeza y esposo primario, a fin de que la Iglesia, así en lo interior como en lo exterior, no pueda menos de conservarse en unidad. Y esto es lo que dice San Cipriano, y se contiene en la causa cuando en el Evangelio habla el Señor a San Pedro diciendo: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre un único fundamento, entonces, se levanta el edificio de la Iglesia, cuyo punto de partida es la unidad, y esto a fin de que la Iglesia se manifieste una. Uno es el episcopado, y cada uno de sus miembros subsiste en esa unidad. Una es la Iglesia, la cual, según va multiplicándose, dilata más los brotes de su fecundidad, pero siempre dependiendo de la roca que es Cristo en el cielo y que es su vicario aquí en la tierra. La unidad es fuente de eficacia. Consta en efecto que la virtud, cuanto está más unida, es tanto más potente
y cuanto es más potente respecto de la eficacia, tanto más es eficaz su influjo respecto del efecto. Y aquí se sigue que la potestad plena hubo de conferirse a un solo pontífice, por cuya causa, dice el Papa León, de tal manera quiso el Señor permaneciera el sacramento de este privilegio en el oficio del colegio apostólico, que se comunicase principalmente a San Pedro, príncipe soberano de todos los apóstoles, a fin de que se derivasen sus dones de él, como de la cabeza a todo el cuerpo, y se considerase privado de los divinos misterios al que tuviese el atrevimiento de apartarse del fundamento estable, que es San Pedro. Hay un extracto de la carta de San Bernardo al Papa Eugenio, que había sido uno de sus subordinados en el monasterio. Veamos, le dice, aún con más diligencia, ¿quién eres tú? Veamos, ¿a quién representas en la Iglesia de Dios? ¿Quién eres tú? Eres el gran sacerdote, el pontífice sumo, eres el príncipe de los obispos, el heredero de los apóstoles, eres Abel en la primacía, eres Noé en el gobierno, Abraham en el patriarcado, Melquisedec según el orden, Aarón en dignidad, Moisés en autoridad, Samuel en judicatura, Pedro en la potestad y Cristo en la unción. En esas pocas palabras, San Bernardo define qué es el Papa, qué es el vicario de Cristo, quién es el vínculo de la unidad en la Iglesia Católica. Desgraciadamente, en los tiempos que estamos viviendo, muchas personas que dicen pertenecer a la Iglesia Católica tienen el error de decir estamos sufriendo a un mal Papa y hacen de Francisco, Bergoglio y de todos los papas, entre comillas, del Concilio Vaticano II, malos papas y están a la espera de un buen Papa. No existe la posibilidad de haber malos papas, porque el Papa es el vicario de Cristo, es el dulce Cristo sobre la tierra, no puede enseñar el error. No es como el presidente de una nación que puede ser bueno o malo. El Papa es una institución divina, es puesto por nuestro Señor Jesucristo. Tiene la oración de nuestro Señor Jesucristo. No puede fallar en lo que es doctrina, no puede enseñar el error, no puede enseñar una moral falsa. No existen malos papas, nunca los hubo. Es dogma de nuestra fe. La Iglesia romana nunca tuvo error, dice nuestra fe. Y no es ahora, entonces, que estamos esperando que venga un buen Papa para subsanar los errores de los malos papas. No puede ser. ¿Y por qué? Porque la Iglesia, el instituyente, el fundador de la Iglesia es Dios. No puede permitir Dios que su Iglesia contenga el error. No puede Cristo nuestro Señor permitir que su vicario, su otro yo en la tierra, predique la mentira. No puede ser. No es que no debe ser, no puede ser. Así como el agua no se mezcla con el aceite o el fuego no tiene nada que ver con el agua y mutuamente se rechazan, no puede haber un mal papa, no existe el concepto de mal papa. Él es el vínculo de la unidad. ¿Y cuál es nuestra razón para decir esto? La doctrina que se predica en el Concilio Vaticano II y por todos sus que pretenden ser papas es contraria, es otra cosa a la doctrina que predicó nuestro Señor Jesucristo, San Pedro y todos sus sucesores hasta la muerte de Pío XII. No es que esperemos a que el próximo Papa sea bueno,
no existe el concepto de papa bueno. El papa siempre es bueno. Podrá tener mal carácter, podrá tener algún defecto, pero en doctrina y en moral no puede tener un defecto, porque es la definición del papa. Entonces, no tienen nada que hacer. El Concilio Vaticano II, su doctrina, sus papas, entre comillas, y sus obispos, ellos han perdido absolutamente todo, porque han perdido la fe. Han predicado otra doctrina, lo cual es mentira, porque la doctrina, quien no está conmigo, lo dice nuestro Señor Jesucristo, está contra mí, y quien no junta conmigo desparrama. Es así de sencillo. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos queda entonces a nosotros? Por sus frutos los conoceréis. Los hemos conocido por sus frutos. Los frutos del Concilio Vaticano II son horrorosos. Este lugar a donde estamos viviendo es uno de los que tenemos, que es latente, patente, la destrucción de un edificio, el abandono de un edificio que era floreciente en su época. ¿Por qué? Porque en el Concilio Vaticano II se perdieron las vocaciones, se vaciaron los seminarios, todo el mundo, hasta sacerdotes, colgaron la sotana, abandonaron sus oficios eclesiásticos, todo por fruto del Concilio Vaticano II. Y ese es el golpe maestro de Satanás, que a través de los tiempos, a través de los siglos, primero persiguió a la Iglesia a través de las persecuciones de los romanos, después a través de las herejías, pero siempre eran externas, hasta que el enemigo entendió que para destruir la Iglesia, cosa que no va a pasar nunca, porque tiene la promesa de nuestro Señor Jesucristo, pero el diablo siempre intenta destruir la obra de Dios. Entonces reflexionó en sí mismo, podríamos decirlo humanamente, y dijo: hay que atacarla de adentro. Se metieron entonces los malos en los seminarios, llegaron a ser sacerdotes, llegaron a ser obispos y finalmente llegaron a ser papas, entre comillas, porque les digo, un papa no puede ser malo. Pero así engañaron a muchos, y el engaño es ese: son malos papas. No pueden ser malos papas. Hay tanta gente de buena conciencia, quien se habla de buena voluntad dentro del modernismo, porque dicen: estamos esperando a que venga un buen papa. Y ese es un error gravísimo, porque al papa hay que obedecerlo siempre, y si considero que Bergoglio es papa, lo tengo que obedecer, externa e internamente, por el mismo magisterio de la Iglesia, no porque yo diga. El magisterio me dice que al Papa hay que obedecerlo. Entonces, si no lo obedezco, soy cismático. Y el cisma lleva a la herejía, porque el Papa es el que me da la leche de la buena doctrina. Y si yo no obedezco al quien considero que yo soy Papa, tengo el espíritu cismático. Cismático es decir, me aparto de la unión, de la unidad de la Iglesia de Cristo. Y si me aparto de la unidad, ya no soy parte de Cristo. Entonces, no existe el concepto de mal papa. No es católico el concepto de mal papa. En el Concilio Vaticano II cambiaron todo. Los sacramentos, por ejemplo, y todos los sacramentos que dependen del episcopado, que es el sumo sacerdocio, son inválidos. Los sacerdotes modernos son inválidos. Los obispos modernos son inválidos. La confirmación moderna es inválida. ¿Por qué? Porque cambiaron la esencia de los sacramentos. Entonces es realmente otra iglesia, no es la Iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Conservarnos fuertes en la fe, como dice San Pedro, el primer papa, en una de sus cartas. Luchar contra el diablo. ¿Y cómo luchamos contra el diablo? Siendo buenos cristianos, aferrándonos con todas nuestras fuerzas a la doctrina de la Iglesia, pero de la Iglesia verdadera, de la Iglesia católica, de la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, cuyo último papa fue Pío XII.
Y en todo, no en aquello que nos guste, quitando esto que nos disgusta, aquello me gusta, lo tomo, aquello no me gusta, lo dejo. El católico tiene que aceptar toda la doctrina católica, no parte, porque si no nos volvemos protestantes, que toman esto y dejan aquello de las Sagradas Escrituras. El protestante es eso. Y el católico que dice ser católico y toma esto y deja aquello de la doctrina católica, no es católico en realidad. Debemos practicar nuestra fe, juntar con nuestro Señor Jesucristo, estar con Él, porque quien no está con Él está contra Él, y quien no junta con Él desparrama. Y nuestra vocación es ser santos, y para ser santos tenemos que cumplir la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se nos da a través de la doctrina católica. San Pablo nos dice que el fruto de la luz, como nosotros somos hijos de la luz, tendríamos que ser hijos de la luz, consiste en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. En toda bondad es que debemos ser buenos en todo, pero no por esa honestidad mundana de no robar y no matar, en que consisten todos los mandamientos del mundo. Ser buenos en cuanto que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo por amor a Dios y que queremos salvar nuestra alma. Entonces a todo le damos un sentido espiritual, un sentido cristiano. A todos los minutos, a todos los instantes de nuestra vida tenemos la presencia de Dios y la hacemos por amor a Dios, todas nuestras obras. Justicia en cuanto que nos unimos al bien y nos apartamos del mal, ese debe ser nuestro ideal. Y verdad, tener ese amor de la verdad, no contentarnos con la mediocridad. La verdad es toda, porque la verdad es Dios, y quien ama a la verdad ama a Dios. Que no nos caiga la maldición de San Pablo que dice que se les dio espíritu de mentira porque no tuvieron amor de la verdad. Ser francos, ser verídicos, amar la verdad, porque amar la verdad es cumplir el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, y ser consecuentes, no ser cristianos con los labios, sino ser cristianos con el corazón. Pidamos a la Santísima Virgen María que se nos cumpla esa bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo en el final del Evangelio que dice: más bien dichosos son los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Cuando le contesta a esa mujer que le dijo: bienaventurado el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron, ponderando a la Santísima Virgen María. Y nuestro Señor Jesucristo agrega una vez más otro elogio a su Santa Madre, diciendo: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan, porque María Santísima fue la que realmente escuchó la palabra de Dios y la guardó y la puso en práctica toda su vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.